Siempre en el arranque de un proyecto se establecen los requerimientos de intercambio de información del contrato. Por ejemplo, el uso de nube de puntos para el modelado de las condiciones existentes, para el control de las obras, etc. El BIM Manager desgrana el proceso en el plan de ejecución BIM, el documento en el que se planifica la implantación de BIM en el proyecto. En el diagrama de flujo, para escaneo, registro y uso de nube de puntos, hemos mostrado arriba la información de referencia, en la zona media los principales hitos del proceso y en la zona inferior la información que se intercambia. Así, repitiéndome un poco, una vez conocido que el cliente pide usar la captura de nubes de puntos en una construcción en las distintas fases de un proyecto, antes de comenzar, el BIM Manager debe plasmar el qué, el cómo y el cuándo en el plan de ejecución BIM. En este caso, una vez definido el error admisible del proyecto y en consecuencia el escáner que se va a emplear, se procede a la captura de datos en campo para ser importados, por ejemplo, con Cyclone Register 360 para ser enlazados, limpiados y publicados. Esta medición se empleará con CloudWorks for Revit para el modelado de las condiciones existentes, en este caso de una de las torres de la Fortaleza del Sol, sobre el que nos apoyaremos para analizar la secuencia histórico-constructiva del edificio a través de las fases de Revit. Ahora paso el testigo a Fernando, comenzará explicando el proceso inicial sobre la captura de datos. Hola, buenos días. Bueno, ya me ha presentado Ana, también María. Y como decían, pues trabajo en Leica Geosystems, soy Commercial Account Manager y bueno, hacemos un poco de desarrollo de negocio, o sea, y mostramos las soluciones que tenemos, en este caso, para el trabajo dentro de un proyecto BIM. Bueno, vamos a comenzar por el principio, por la captura de datos. Vamos a ver brevemente qué equipos son los más utilizados en proyectos BIM, ya sean de edificación o de ingeniería, cómo es el proceso de captura y ya luego entramos directamente a ver en el software cómo se importarían esos datos, qué opciones tenemos ahí y luego cómo corregir esa información a partir de puntos de control, cómo hacer la unión de los diferentes escaneos, cómo limpiar el proyecto y publicarlo para la fase de diseño. Vamos a comenzar. Bueno, entiendo que si estáis dentro del sector, seguramente habéis oído mencionar a Leica Geosystems. No somos los de las cámaras fotográficas, somos Leica Geosystems. Nos dedicamos a crear soluciones de posicionamiento, de medición, de auscultación, de captura de la realidad, como las que vamos a ver hoy. O sea, podemos tener desde el disto que utilizáis para hacer mediciones puntuales, hasta estaciones totales, GPS y, por supuesto, los láser escáner, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Incluso eh, dentro de esta cartera, podríamos decir, de productos, de hardware y de software, tenemos diferentes soluciones para diferentes sectores, pero, como os decía, vamos a centrarnos sobre todo en las que más utilizan nuestros clientes en proyectos BIM, ya sean para edificación, estructura o proyectos de instalaciones o de ingeniería. Básicamente son estas tres soluciones las más difundidas. Podemos utilizar otras, pero realmente estas ocupan casi no sé, el 90% de los proyectos. Aquí tenemos yendo un poco a nivel podríamos decir, de complejidad, el BLK 360 y a nivel de alcance. Luego, dentro del máster, os voy a explicar cosas más o menos básicas. Evidentemente, dentro del máster y de los diferentes cursos que tiene Espacio BIM, se profundiza en todo esto que os voy a comentar ahora. El BLK 360 es un equipo, podemos decir, adecuado o más adecuado para proyectos de edificación y de ingeniería que no tienen un alcance muy largo, o sea, muy grande. Tiene un alcance de unos 45 metros este equipo
y una precisión de unos 4 milímetros, una precisión máxima de unos 4 milímetros de distancia entre puntos. Luego veremos la nube de puntos, si no habéis tratado con este tipo de datos, ahora lo veremos a qué me refiero. A 10 metros, ¿vale? Muy utilizado, como os decía, en proyectos de edificación, tanto interior como exterior, en fachadas que no sean muy altas. Es un equipo estático, o sea, se coloca en un trípode, como veis, y se va moviendo en las diferentes posiciones que queremos escanear para cubrir todo el edificio de la instalación. Tenemos, por otro lado, el RTC 360, que es el que se mencionaba en el vídeo anterior, que abrió el seminario. Y es un equipo que tiene un alcance mayor, de unos 130 metros, lo que nos garantiza que podemos mantener una precisión adecuada a largas distancias. Cada uno de estos equipos, además de la información geométrica que obtenemos con el láser escáner, también obtenemos imágenes 360 que nos van a documentar perfectamente todo el proyecto y que obtenemos con estas cámaras que veis aquí. Bueno, en este caso la foto ahora veremos los equipos en detalle. Y por otro lado el BLK2GO, que es un equipo, le llamamos cinemático porque es un equipo que escanea en movimiento y en este caso es un equipo que llevamos en la mano por esta asa que veis aquí y nos vamos moviendo y vamos escaneando y va capturando fotos con las cámaras que vemos en la imagen. Vamos a ver un vídeo de cada uno de estos, de uno de estos equipos que se pueda ver en detalle. Este es el BLK 360. Aquí tenemos las cámaras que sirven para capturar fotos, pero también funcionan como sensor de posicionamiento. El láser, que está en esa superficie brillante que vemos aquí, ¿vale? Que está cubierto. Y además, pues tenemos, bueno, aquí la batería, la conexión USB-C para descarga de datos. En el caso del BLK2GO, el láser está aquí dentro de esta cubierta brillante que veis en la parte superior y aquí veis las cámaras, que 3 de ellas se utilizan, van capturando fotos cada medio segundo, que luego pues las seleccionamos en el proceso de importación, y tenemos otra cámara que nos permite capturar detalles, o sea, con fotos planas, fotos normales, de determinados elementos dentro del edificio, de los cuales necesitamos un poco más de detalle o una vista más cercana. Y el RTC, que es este equipo, como veis ahí, por aquí tiene el láser, ahora lo veremos en detalle, puede capturar hasta 2 millones de puntos por segundo. Es nuestra bestia de batalla. Aquí están las cámaras que hacen las fotos. Bueno, estas que describen ahora son el sistema de navegación visual que permite al escáner conocer la posición en la que está. Y estas otras son las que permiten reconstruir esas imágenes 360. En este caso, este cuenta con una memoria interna, USB 3.0, baterías y bueno, se coloca en el trípode de manera muy rápida y a partir de ahí pues se comienza a capturar la información. ¿Vale? ¿Cómo es el proceso de captura? Vamos a ejemplificar el proceso de captura con un equipo estático, con el RTC. Lo colocamos en el trípode. Puede funcionar, o sea, podemos funcionar solo con el equipo, pero lo más recomendable es conectarnos mediante un tablet o un smartphone al escáner a través de la señal Wi-Fi, de manera que podamos ver con detalle la información que se ha capturado. Una vez que hemos hecho una captura, nos movemos a la siguiente posición. Este equipo, tanto este como el BLK 360, cuentan con un sistema de navegación visual, que es esto que vemos, o sea, acá las cámaras del escáner van siguiendo determinados puntos de una posición a otra, de manera que cuando lo colocamos en la siguiente posición, conoce, vamos a llamarla así, de manera bastante aproximada la posición en la que está. Y a medida que se escanea, pues también podemos ir haciendo fotos de determinados elementos que nos interesan, una máquina, un cuadro eléctrico, etcétera, y esa foto va dentro del proyecto en el sitio que le corresponde. El proceso final, que es parte de lo que vamos a ver hoy, es la importación de esa información en nuestro software de edición, Cyclone Register,
importamos la información y hacemos todo el proceso y seguimos todo el proceso que vamos a ver hoy. Y en el caso de, bueno, este es un ejemplo de lo que veríamos en el teléfono móvil cuando hacemos la captura con el BLK 360, es muy similar a lo que veíamos antes, pero bueno, para que veáis un poco a nivel de detalles cómo se haría. Esto es una grabación de la pantalla del teléfono. Podemos hacer una captura para la portada del proyecto. Como tenemos varios, es fácil identificar el que nos interesa. Configuramos la captura, o sea, resolución de captura, el tipo de foto que queremos, si queremos foto HDR o una foto con enfoque automático. Y ahí veíamos el tiempo en el que se iba a hacer ese escaneo, unos 24 segundos, o sea, prácticamente no es nada. Las fotos, en el caso del BLK 360, la vemos prácticamente en tiempo real, tan rápido que, bueno, ahí me ha pillado infraganti. Y una vez que termina de girar todo este círculo, pues ya tenemos tanto imagen, o sea, foto, como la nube de puntos disponible en el teléfono. La podemos manipular, mover y configuramos la siguiente captura. Podemos mantener la configuración anterior, nos daría el mismo tiempo, esos 24 segundos, o cambiar esa configuración, poner más resolución, menos resolución en función del entorno en el que nos movemos. La resolución, en este caso, en el caso de las nubes de puntos, es la separación que vamos a tener entre esos puntos, similar, por hacer una comparativa a la resolución de una imagen digital. Pero en vez de ser píxeles, en este caso van a ser puntos. ¿Vale? Hacemos esa captura y en el caso de estos equipos que cuentan con este sistema de navegación visual, la unión es automática prácticamente, porque una vez que ha terminado de escanear, simplemente le damos ese botón de enlace rápido que vemos en la parte inferior derecha y ya están unidos esos dos escaneos. Lo siguiente es repetir ese proceso tantas veces como necesitemos. En el caso del equipo cinemático, del BLK2GO, el proceso de captura es tal como lo vemos aquí, es tan simple como eso. Arrancar el equipo en una posición estable y caminar con él en la mano. Llevamos conectado el teléfono móvil, o sea, tenemos una app que se conecta al escáner y nos va a permitir mantener control sobre la trayectoria, o sea, ver la trayectoria que estamos siguiendo, ver las fotos que estamos capturando con el equipo, pero este equipo, a diferencia de los estáticos, pues conseguimos un poco menos de detalle, o sea, menos resolución, porque nos estamos moviendo. Si queremos más resolución en un punto concreto, pues tenemos que detenernos y mantenernos unos segundos frente al objeto del que queremos obtener más detalle. ¿Vale? Y a partir de aquí el proceso es muy similar al que se sigue con el resto de los escáneres, se importa la información y se edita tal como lo vamos a ver hoy. ¿Vale? Y dicho esto, quedaría cubierta esta primera etapa de captura de datos, ¿vale? Hemos visto, bueno, los escáneres, etcétera. Y aquí como dato de intercambio, una vez que hemos escaneado, es importante el hacer backup, hacer una copia de seguridad de los datos que capturamos. Aquí estamos viendo un ejemplo en esta carpeta. Esto sería este archivo con extensión B2G, sería un archivo de BLK2GO, que ahora lo vamos a importar para que, bueno, vamos a hacer, para que veáis el proceso de importación. Por ejemplo, esta carpeta que tengo aquí serían datos brutos de un RTC y esta otra carpeta serían datos brutos de un BLK 360, de estos que estábamos viendo en la imagen, ¿vale? Y vamos a ver cómo es el proceso de importación en Cyclone Register 360. Esto es Cyclone Register 360. Sí, creo que veis ahí la interfaz. Ahora mismo no tengo ningún proyecto abierto, pero es un software bastante simple.
Si habitualmente trabajáis con software CAD o con software BIM, el uso de este software va a ser bastante simple, muy simple. De hecho, está diseñado como una especie de asistente. Si os fijáis aquí, tenemos 4 pasos: importar la información, revisar esa información, optimizarla, revisar el proyecto y publicarlo, ¿vale? Esos 4 pasos tendríamos para terminar nuestro proyecto, ¿vale? En este caso vamos a abrir primero un proyecto que tengo en blanco, en el que vamos a ensayar un poco, a ver las posibilidades que tenemos a la hora de importar información. Aquí directamente, o sea, nos movemos en estos apartados, en estas fichas de aquí arriba. Lo primero, evidentemente, es importar. ¿Cómo podemos importar aquí información? Pues tenemos diferentes opciones para traer la información directamente desde determinados equipos, toda la familia BLK, ¿vale? Tanto el BLK 360, el BLK 2Go, Fly, Arc. Podemos conectarnos directamente al escáner, dependiendo del escáner que sea, pues normalmente utilizando un cable USB-C, y en el caso del BLK 360 de primera generación, mediante una conexión Wi-Fi. También por cable nos podemos conectar, pero es un cable un poco diferente, ¿vale? Y lo otro que podemos hacer es conectarnos directamente al tablet con el que hemos capturado la información, en el caso de los BLK. Pero en este caso, bueno, vamos a ver cómo podemos, utilizando esos archivos de los cuales hemos hecho una copia de seguridad, vamos a ver cómo podemos importar directamente esos archivos. Vamos a comenzar con este del To Go, por ejemplo. Directamente lo llevamos al área donde nos dice arrastra aquí los archivos, lo dejamos caer ahí y el software ya lee la información de ese escaneo, ¿vale? Este es un escaneo de, como os decía, un BLK2Go. Aquí nos dice la duración del paseo. En el caso del To-Go, pues bueno, aconsejamos 10-15 minutos andando con el equipo para que no tenga derivas muy grandes, el tamaño del archivo, fecha, etcétera. Y aquí a la derecha tengo las diferentes opciones de importación. Aquí algunas son comunes con los equipos estáticos y otras son específicas para el To-Go, ¿vale? Podemos directamente, si hemos usado dianas o esferas, directamente indicarle que a medida que va importando los datos, vaya buscando ese tipo de objetos, esas dianas o esas esferas de manera automática en toda la nube, que las identifique y las marque. Podemos indicarle además, si los datos no están unidos, que todos esos escaneos que estamos introduciendo, que haga una revisión de nube automática. En este caso no está activo porque tengo solo uno, ¿vale? Si queremos importar las imágenes, o sea, las fotos que ha tomado el escáner, debemos marcar esto. Podríamos filtrar por distancia esa información que luego lo vemos con los estáticos, esa información que estamos introduciendo, de manera que nos traiga solo información relevante para el proyecto. Lo típico, por ejemplo, si estamos escaneando en el interior de un edificio, evidentemente nos interesará la información que está probablemente dentro de un radio de unos 20-30 metros. Pues marcamos eso de manera que no nos traiga porque el láser evidentemente atraviesa los vidrios, por ejemplo, sale por la ventana y nos captura lo que está en la calle. Si eso no nos interesa, pues podemos utilizar esto para filtrar esa información. Y en el caso del BLK2Go, pues tenemos aquí unos filtros que nos permiten regularizar esa información, ¿vale? Hacerla más parecida a la información que capturan los equipos estáticos. Y aquí, muy importante, le tenemos que dar la equidistancia a la que queremos crear las imágenes. Como os decía, va capturando imágenes constantemente y no nos podemos traer todas esas imágenes. Podemos escoger intervalos desde 1 metro hasta, bueno, la mayor distancia que se nos ocurra, ¿no? Un interior, pues cada 5 o 10 metros está bien, ¿vale? Y a partir de aquí le damos importar, no lo vamos a hacer porque tarda y quiero que veamos todas
las opciones, ¿vale? En el caso de vamos a ver el caso del RTC, por ejemplo. Aquí, si os fijáis, tenemos esta opción, estas opciones. Puedo, como hice antes, no escoger ningún fondo para mi proyecto. Puedo traerme una imagen que tenga guardada en el ordenador como fondo del proyecto, o puedo escoger información desde traerme información de Internet. Por ejemplo, el proyecto que vamos a ver hoy es el Castillo de Lorca. Pues creo que así nos salía. Pues es esta zona de aquí. El importar esta imagen de fondo, esta ortofoto de fondo, me va a servir, por un lado, para poner en contexto la nube de puntos, que no la vamos a usar en este caso, pero quiero que veáis que sepáis que existe esa opción. Nos va a permitir poner en contexto nuestra nube de puntos y orientarla adecuadamente al norte, ¿vale? Y en el caso de los datos, por ejemplo, del RTC, una vez que los descargamos, como habéis visto antes, no hay una conexión directa al escáner. Normalmente se descarga la información desde esa memoria USB y cada proyecto que creamos en el RTC pues nos crea algo como esto. O sea, una carpeta con todos los escaneos, y simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrar esta carpeta con todos esos datos a nuestra área de trabajo. Y en esta área de trabajo, y aquí tenemos los dos escaneos y el enlace entre esos dos escaneos. A partir de aquí, pues sería marcar las opciones que nos interesan, ¿vale? Importar las imágenes. Si hay un sistema de coordenadas que si he usado el GPS en este caso del RTC, pues podría seleccionar un sistema de coordenadas. Y esta opción es nueva, vamos, un release que ha salido hace una semana, que podría incluso clasificar esa nube de puntos, ¿vale? Aquí voy a tener los escaneos, ¿vale? Ya dentro de un conjunto, porque están unidos, los he unido en campo, y a partir de aquí sería simplemente importar. Y en el caso del BLK360, el nuevo BLK360, porque en el anterior no tenía esta opción, tenía que descargar los datos unidos desde el tablet, pero en este caso, bueno, aquí no voy a seleccionar todo, voy a seleccionar solo este archivo que resume las posiciones relativas de los escaneos. Si lo vemos con este editor, vemos que es un formato HTML donde se guardan las posiciones relativas de cada uno de los escaneos. Si lo arrastro aquí al register, a ver, se ha quedado un poco, lo he intentado tirar en el sitio que no es. A ver. Vale, ya tengo ahí es un proyecto, el BLK360 me permite hacer estas uniones automáticas utilizando ese sistema BIS, y aquí tengo ya todos los setups y los enlaces entre ellos que se han hecho en campo, ¿vale? Ya es un conjunto con cada uno de los escaneos unidos, ¿vale? Ese sería el proceso de importación. A partir de aquí le doy al botón de importar y, bueno, tarda, dependiendo de la cantidad de escaneos, de la resolución con que se hayan hecho, etcétera, va a tardar más o menos. Aquí, por ejemplo, si tengo activado el filtro, podría activar esto e indicar aquí las distancias eh, eh, que quiero para mis datos, ¿vale? Bueno, visto esto, el proceso de importación es tan simple como esto, no tiene más. Luego regresaremos para importar los puntos de control cuando tengamos el proyecto abierto, pero es simplemente hacer esto que hemos visto. Hay diferentes opciones en función del equipo, importar, y ya tendríamos los datos, tal como los vamos a ver ahora en el proyecto del Castillo de Lorca. Vamos a abrirlo. ¿Vale? Aquí, en
lo que hemos importado es esto, ¿vale? Pero ya el proceso de importación, pues bueno, tarda en función del tamaño de los datos, de la cantidad de datos. Una vez que ha terminado ese proceso de importación, ya tengo la información aquí lista para su revisión, ¿vale? Limpieza, etcétera. ¿Cuál es la estructura del Cyclone Register? Pues tenemos a nivel superior, podríamos decir, un sitemap o un emplazamiento. Dentro de ese emplazamiento voy a tener aquí conjuntos y eso puedo tener, dentro del proyecto puedo tener varios sitemaps. Si queremos unirlo todo, lo ideal es que tengamos uno solo, pero puedo tener varios e ir moviendo información entre ambos. Y dentro de ese sitemap puedo tener varios conjuntos. ¿Qué son los conjuntos? Pues son, como el nombre lo indica, varios escaneos que ya están unidos entre sí y forman un conjunto. Tenemos los escaneos, ¿vale? Que son estos, tienen ahí sus imágenes, sus thumbnails, sus previsualizaciones. Y tenemos además otro elemento, son los enlaces, que los enlaces son, en definitiva, la unión entre diferentes escaneos. Por ejemplo, entre estos dos tenemos en común el enlace, o sea, tenemos un enlace en común, ¿vale? Y a nivel del área de trabajo, ¿qué vemos? Por un lado vemos estos círculos rojos, son los escaneos, la posición de los escaneos. Estas líneas que ahora están en verde, porque el enlace es bueno, ahora comentamos eso, son los enlaces entre los diferentes escaneos. Podemos tener tantos enlaces como nos interese crear entre los diferentes setups, ¿vale? A nivel de visualización, o sea, ¿cómo visualizamos estos datos? Por un lado tenemos la vista de sitemap, que es esta, que tenemos aquí, que es una vista de referencia, siempre en planta, y luego en función de dónde estemos situados dentro del árbol, si nos situamos en el conjunto, pues ya tengo diferentes opciones. Puedo visualizar el conjunto con la opción de True Slicer. Por ejemplo, esta opción de True Slicer lo que me permite es, si os fijáis aquí abajo en la parte inferior, en la barra inferior de la pantalla, tengo diferentes opciones. Al final, True Slicer lo que hace es una sección. Aquí puedo indicarle el grosor de esa sección. Ahí veis en la pantalla cómo al bajar el grosor de la sección veo menos información, o sea, el corte es más estrecho. Definimos, bueno, esto lo tenemos que haber definido inicialmente, en qué eje quiero hacer esa sección. En este caso está en Z, ¿vale? Pero lo podemos hacer en X o en Y. Y la ubicación de la sección. Si bajamos, pues vamos a ir viendo la sección de la parte inferior del proyecto. Vamos subiendo. Ahí vemos cómo, vamos a quitarlos para tener una vista un poco más limpia. A medida que subimos, vemos cómo vamos avanzando por la escalera hasta llegar a esa sala superior y a la parte superior del castillo, ¿vale? Si vamos bajando, pues ese corte va bajando hasta que llegamos al suelo, a la parte exterior, ¿vale? Si hacemos un corte en X, pues vemos una vista, un alzado y aquí la operativa es la misma, pues podemos ir moviendo esa sección a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. ¿Ok? Esa vista básicamente lo que nos va a permitir es que cuando estamos registrando, vamos a cambiarnos a la Z, por verlo un poco más claro, lo que hace es poner cada escaneo de un color y nos va a permitir ver si hay una alineación correcta entre esos escaneos. En este caso, a pesar de que los muros son bastante irregulares, pues vemos que esa unión es perfecta, ¿vale? Además de la información que nos da el programa a nivel de enlace, podemos hacer esta comprobación visual, ¿vale?
Y el conjunto lo podemos visualizar también en 3D. Aquí vemos el castillo en su conjunto, todos los escaneos unidos. ¿Vale? Y la forma de visualizarlo, pues depende de lo que nos interese. Podemos verlo, como en este caso, una vista con perspectiva. Podemos verlo con una vista ortogonal. Podemos verlo desde una vista fija. ¿Vale? O podemos también hacer un paseo por la nube de puntos. ¿Vale? Tenemos, en función de lo que nos interese ver y cómo nos interese verlo, podemos ir alternando esas formas de visualización. O tenemos vistas predefinidas, las típicas superior, inferior, izquierda, derecha, delantera, posterior. ¿Vale? Y luego la nube de puntos la podemos visualizar de diferentes formas. Aquí lo estamos visualizando con el color real que han captado las cámaras del escáner, pero las podemos visualizar también por la respuesta del material al láser. ¿Vale? O las podemos ver en escala de grises, un solo color para todo el conjunto o un color por escaneo, que nos vale sobre todo a nivel de revisión. ¿Ok? Bueno, visto así de manera general, un poco la estructura, la interfaz del software. Bueno, aquí podemos a nivel también visual crearnos diferentes tipos de cajas límite. En este proyecto no sé si había alguna guardada, ¿no? Vamos a crearnos una automática. Cuando le damos en automático, pues nos sale toda la extensión donde haya puntos del proyecto, nos va a salir la caja y a partir de aquí la podemos ir controlando las caras, o sea, adaptando las caras a lo que queremos, ¿vale? Podemos rotar también esa caja de sección para que se acomode a lo que nos interesa, a cómo nos interesa cortar esa nube, ¿vale? Y una vez que tenemos la caja de sección como nos interesa, pues la apagamos aquí y podemos navegar por la nube de puntos viendo exactamente lo que hemos cortado, ¿vale? Bueno, visto eso, vamos a ponernos al lío. En este proyecto, bueno, vamos a visualizar primero que hemos estado viendo sobre todo la nube de puntos no hemos visto las fotos, ¿vale? Estas son las fotos a vista 360 desde la posición del escáner. ¿Vamos? Aquí los chicos que hicieron la captura tienen ahí sus GPS. Podemos movernos de una esfera a otra. Podemos desactivar, por ejemplo, la nube de puntos y ver simplemente la foto. Sobre la foto podemos hacer mediciones porque tiene detrás esa nube de puntos. Podemos hacer ese paseo virtual. Aquí tenemos al señor este de la ballesta. Y desde aquí, pues directamente podemos hacer mediciones, medir distancias. Si os fijáis, el cursor se va adaptando a la normal de la superficie que vamos recorriendo.
¿vale? Siempre medir en 3D tiene sus riesgos, pero bueno, directamente aquí lo podemos medir. Vamos a medir aquí la... ¿Vale? Aquí tenemos la distancia en Z. A ver. ¿Vale? Y también podemos incluso medir temperatura. No, eso no lo hemos visto. Este escáner, el BLK360, el de la primera generación, también tenía una cámara o tiene una cámara térmica. ¿Vale? Aquí, bueno, creo que no lo han configurado muy bien a la hora de capturar, porque no era el objetivo capturar la imagen térmica, pero bueno, aquí lo vemos. Vemos como un color verde de fondo y donde hay un elemento caliente, en este caso es una lámpara, una luminaria que hay ahí, vemos que los píxeles son más rojos. Y aquí tenemos esta herramienta que nos va a permitir medir la temperatura. ¿Vale? Si medimos aquí, vemos que es más alta que la que tenemos en este otro punto. ¿Vale? Regresamos a la imagen normal. Y bueno, yo creo que esto a nivel general, yo creo que ya con esto tenéis idea de cómo funciona el software, la interfaz, etcétera. Hemos visualizado a nivel, en este caso, ahora estamos visualizando a nivel de escaneo, no a nivel de conjunto, estamos visualizando solo la nube de puntos de ese escaneo en concreto. Y aquí estamos visualizando la nube de puntos de este otro escaneo, ¿vale? Bueno, vamos a ver toda la nube de conjunto. Y vamos a ver el sitemap directamente y vamos a ver cómo se haría la unión si no hemos hecho la unión en campo, cómo podemos mejorar. Vamos a visualizar los enlaces, ¿vale? Cómo se haría la unión entre dos escaneos. Siempre tiene que haber, vamos a ver, por ejemplo, estos dos, ¿vale? Vamos a seleccionar este enlace y vamos a decirle que vamos aquí abajo en el botón de alineación visual. Esta ventana de alineación visual lo que hace es colocarnos esos dos escaneos aislados del resto, con colores diferentes que contrastan además, y nos va a permitir movernos, mover uno, mover otro, ¿vale? Girarlo, etcétera. Esta visualización que estamos viendo aquí es exactamente la misma que veo en el tablet, que puedo ver en el tablet o en el teléfono en campo, cuando tengo que hacer una unión manual, cuando no puedo hacer una unión automática. Las uniones manuales lo que veo es exactamente esto. Y la forma de operar es exactamente la que estamos viendo aquí, con la salvedad de que, bueno, lo hago en una interfaz táctil que es diferente. Pero el proceso es prácticamente el mismo. Simplemente en una vista superior, pues busco las alineaciones. Esto es cuando no estoy trabajando con dianas, con esferas, sino que me estoy apoyando en los propios elementos que hay en la escena para juntar esas dos nubes. Simplemente las alineo en planta, no tiene que ser perfecta la alineación. Puedo ver en la vista lateral también ambas y mover esas nubes en esa vista lateral de manera que eso esté alineado más o menos bien, no tiene que ser perfecto y el software se encarga de hacer el resto. Podría incluso verlo en 3D, en el tablet o en el ordenador se puede ver también perfectamente en 3D. Uy, qué grieta tiene esto aquí. Y una vez que tengo eso prealineado, le doy a este botón que tengo aquí de unir y optimizar y el software se encarga de hacer la unión entre ambas
entre ambos escaneos, ¿vale? Pero además de esa opción, de poder hacer las uniones manualmente, ya vimos que al importar la información, aquí tenía la opción de nube a nube, que lo que hace el software es revisar todas las coincidencias posibles entre todas las nubes que estoy importando o entre todos los escaneos que estoy importando al proyecto, ¿vale? Pero incluso podría, si esto estaba preregistrado y he traído la información solo con los enlaces que tenía en campo, podría venir aquí al conjunto y decirle al software que me muestre enlaces posibles entre los diferentes escaneos que tengo en el proyecto. Entonces vemos todas estas líneas punteadas que son posibles enlaces. Pues no sé cuántos tengo. Aquí selecciono uno y le voy a decir añadir todos los enlaces visibles sugeridos. Lo que va a hacer es analizar todos esos enlaces. Puede haber ahí 15 posibles. Hay algunos que no van a tener mucho futuro, porque realmente no hay. El software ve geometrías, algunas geometrías comunes, pero realmente no. eh, mm, Luego, a nivel de la precisión que he indicado para el proyecto, no van a ser viables y me va a decir que no. ¿Vale? Bueno, aquí correría el proceso, no sé cuánto tardaría, esto lo voy a cancelar. ¿Vale? Bueno, aquí vemos que ha hecho uno, que ha sido este. ¿Vale? Este le ha dado tiempo a hacerlo antes de que cancelara. Pero si dejaba que siguiera el proceso, probablemente hubiese creado más enlaces. Y estos enlaces los crea el software de manera automática, sin intervención o sin necesidad de alinear manualmente las nubes. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ha creado este entre estos dos escaneos. Es una manera que tiene el software de facilitarnos la vida, ¿no? Hacer esos enlaces de manera automática. Bueno, supongamos que ya tengo mis escaneos enlazados que tienen la precisión que me interesa. Aquí los vemos todos en verde porque María mencionaba al inicio el tema de la tolerancia del proyecto. En la configuración yo tengo la posibilidad de, en función del tipo de proyecto que estoy haciendo, variar el color de esos enlaces de manera que de una manera rápida pueda ver si el enlace entre esas dos nubes cumple con las tolerancias de mi proyecto o no. Aquí tengo para los verdes un error inferior a 1,5 cm en la unión entre esos escaneos. De 1,5 cm a 2 centímetros me aparecerá en amarillo el enlace y superior a 2 centímetros aparecerá en rojo. ¿Vale? Tengo unos requisitos también de solape, o sea, de áreas comunes entre esos escaneos que también los puedo variar en función del tipo de proyecto que estoy haciendo. ¿Vale? Y esto es lo que me va a permitir trabajar más rápido, ¿no? Que si veo que el enlace está verde, pues ya no me preocupo y asumo que esa unión es correcta. ¿Vale? Bueno, ya si todo mi proyecto, podríamos decir, está unido, otro paso puede ser el llevar ese proyecto a coordenadas geográficas. Por ejemplo, veíamos aquí que los chicos tenían eh, GPS aquí en este proyecto y se tomaron estos puntos que veis aquí arriba de la esquina superior de la torre, se capturaron con GPS. Entonces puedo aprovechar ahora mismo, si entro aquí, a medir un punto, vemos que las coordenadas que tiene son coordenadas relativas, ¿vale? Pero si tengo los puntos capturados con GPS, podría utilizar esos puntos para asignar coordenadas a ese proyecto. Me voy a mover a otra versión del proyecto que tengo guardada. Aquí tenemos varias versiones del proyecto que podemos en un punto determinado del proyecto guardar una versión, continuar. Este software, para bien o para mal,
guarda toda la información. Si borramos puntos, siempre las podemos recuperar. Aquí tenemos siempre la opción de restaurar los puntos que eliminamos, ¿vale? O sea que la información está ahí, digo para mal porque evidentemente eso nos ocupa espacio en disco, en mantener ese caché y esas versiones, pero ese es útil para no perder información, sobre todo un proyecto de estos que cualquier operación por la cantidad de datos implica bastante tiempo de procesamiento. Entonces nos vamos a mover a esta versión. Bueno, es la en la que estaba, o sea, no la puedo activar. Si nos queremos mover de una versión a otra, pues nos podemos mover por aquí, activamos, desactivamos, etcétera, ¿vale? Bueno, me quedo en esta versión y ahora lo que voy a hacer es importar mis puntos de control, que los tengo aquí. Sí, Fernando, una Sí, cosita. ¿Me oye, no? sí, te Por escucho, te retomar un escucho. poco el hilo del flujograma, estaríamos ya en mitad Estaríamos en en el la norte. opción de enlazar, ¿vale? Todavía no he Eso empezado es. en la limpieza, Sí, ¿vale? Estaríamos aquí, vale, ¿vale? vale. ¿Cómo voy de tiempo? Tengo que darme un poco de prisa, ¿no? Creo que sí. Yo creo que Bueno, da. vamos allá. Yo seré breve, no te Vamos. preocupes. Este sería un ejemplo de un archivo con los puntos de control, ¿vale? Esta sería la estructura X y Z, ¿vale? Y una etiqueta inteligente, se le llama así dentro del software, se llama así, de ese punto de control, o sea, la etiqueta que se le dio cuando se capturó con GPS, ¿vale? Entonces esto lo vamos a importar, vamos al área de importación y no, directamente lo arrastramos aquí. ¿Vale? Aquí tenemos el archivo y vamos a darle importar. ¿Vale? Bueno, vamos a ese mensaje. Aquí lo tenemos, nuestro punto de... Y si nos fijamos ahora en en estas dianas que tenía, si venimos aquí y seleccionamos estas dianas, ¿vale? Estas dianas tienen un nombre que al crearlas dentro del register, pues le he puesto un nombre y una etiqueta inteligente. Esta etiqueta inteligente, si os fijáis, coincide con las etiquetas que tenía en este archivo, ¿vale? Entonces, este es, podríamos decir, el proceso que nos permite casar una con otra. Que el nombre de la etiqueta inteligente coincida con con el campo de etiqueta inteligente que tiene esa diana. Estas dianas las podemos crear, tendríamos que movernos a la nube del escaneo y en la nube del escaneo podemos ir creando estas dianas. Si nos fijamos aquí, pues tenemos este botón que nos va a permitir eliminar las dianas o añadir nuevas, una nueva diana, una nueva esfera, una nueva diana virtual, que sería en este caso, o sea, pues un punto que tenga marcado con ninguna diana física, o sea, estas blanco y negro, ni es ninguna esfera que aparezca en el escaneo, sino que son, le llamamos dianas virtuales, que es un punto, una marca que tenemos ahí en la que se ha medido una posición, ¿vale? Y cuando selecciono una de estas dianas, pues puedo editar su información, ¿vale? Entonces, en este caso, como coincide en la etiqueta inteligente, que esto sí lo puedo cambiar aquí, ¿vale? De una diana a otra para poder
hacerlas coincidir con el archivo de puntos de control que he importado. ¿Vale? En este caso, si nos fijamos, cada una coincide con con los... Ahora vamos a seleccionarlas y vemos ahí en las propiedades que coinciden con con los puntos de control, ¿vale? Y lo que hacemos simplemente es, cuando esto coincida, si no lo tenemos que editar, repito, o sea, tenemos que editar esta información para cada una de las dianas de manera que coincida con lo que hemos importado de los puntos de control. Lo que hacemos es vamos al sitemap. Y aquí en el conjunto le indicamos que queremos aplicar ese control. ¿Vale? O sea, ya hemos importado un archivo con las coordenadas geográficas que coinciden con las dianas que tenemos ahí. Aquí me indica que coinciden las dianas, o sea, las etiquetas inteligentes con lo que he importado en el archivo, le indico que sí. ¿Vale? Y en este caso, pues ya tendré si nos fijamos, si medimos ahora, pues vamos a ver que esas esas coordenadas pues son las coordenadas geográficas, ¿vale? Esa es la forma de aplicar el control. Vamos a movernos a otra versión, ¿vale? O si, bueno, directamente sobre esta podemos seguir con el proceso. Vamos a ocultar las vamos a ocultar las vamos a movernos mejor casi al de limpieza. Vamos a activarlo, que aquí ya tenía algunos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, a nivel de limpieza, tengo, por ejemplo, estos puntos que son básicamente ruido, o pueden ser la coincidencia del láser, puede ser por el tema de la luz solar o aves que estuvieran pasando en ese momento y rebotara en ellas el láser, ¿vale? Son ruido, básicamente, y podemos eliminarlo. Esta área que tenemos aquí, de este talud del castillo, si nos interesa, pues lo podemos conservar y si no, también lo podemos eliminar. ¿Vale? Aquí tenemos herramientas de selección que me van a permitir eliminar esas áreas que no me interesan de una manera más o menos rápida. Aquí debajo puedo eliminar en el interior o en el exterior. En este caso me interesa eliminar el exterior. Y ya he adelantado algo de limpieza, cambio la vista y aquí podría seleccionar otros puntos. Bueno, nos vamos a limpiar igual exterior. Bueno, ahí la bandera, dejo solo el mástil. ¿Vale? Es una forma de limpiar. Otra puede ser creando cajas de sección. Aquí, por ejemplo, tengo gente, pues no quiero la gente, pues me creo una caja de sección. Bueno, estas os voy a mostrar varios métodos. A ver.
había más gente por aquí. Bueno, vamos a ver, sobre esto vamos a hacerlo de dos formas. A ver, ¿dónde estaban? Estos por aquí. Vamos a crear una caja de sección rápida. Y los tórtolos, estos que tenemos aquí sobre el muro, los podemos eliminar. De esta manera. Eliminamos el interior, ya no los tenemos. Y en el caso de esta otra persona que está aquí, incluso el material que tenemos, el suelo no es completamente plano, pero bueno, un poco plano. Podemos utilizar esta otra herramienta que lo que hace es crear un plano. Extender un plano en el punto donde hago clic, aquí por ejemplo, y todos los puntos que pertenecen a ese plano los saca del conjunto de selección. ¿Vale? Vamos a ponernos en una vista ortogonal para no equivocarnos. Ponemos una vista superior y vamos a eliminar a este chico de aquí y esto que hay aquí, que es ruido, no me interesa. Entonces, esto nos facilita eliminar, por ejemplo, personas, coches, incluso mobiliario, de una manera más rápida, porque podemos hacer rápidamente el límite, le damos a eliminar interior y solo nos va a eliminar los puntos que están en rojo, no los grises. ¿Vale? Esa es otra forma de limpiar la nube de puntos. Luego, estos objetos que tengo aquí, pues podría hacer algo similar. En este caso están sobre la hierba, ya no es una superficie plana, ¿vale? A lo mejor me conviene hacer una caja de sección aquí alrededor y eliminarlos, ¿vale? Ese sería el proceso de limpieza. Básicamente es eso, eliminar lo que no nos interesa de la nube y quedarnos solamente con lo que quiero llevar a mi software de diseño, en este caso Revit, y que es importante, ¿no? para el modelado. Y todo lo otro que no tiene interés para el modelado lo puedo eliminar. ¿Vale? ¿Qué otras cosas? Bueno, vimos el tema de los puntos de control. Hay otras opciones para crear también sistemas de coordenadas, orientar, o sea, crear puntos de origen, etcétera, y orientar la nube, que puede ser esta opción para crear un sistema de coordenadas avanzado. Puedo crearlo por punto, por plano o por esquina, ¿vale? Por ejemplo, por esquina, pues hacemos clic en esta esquina, va a detectar los diferentes planos que componen esa esquina, ¿vale? Y a partir de ahí, pues podemos dejar el origen en 0, 0, le podemos poner otro valor y luego fijamos la posición del eje X y del eje Y, o del eje Y, uno de los dos, tocando uno de los planos, ¿vale? Tenemos esa opción, tenemos la opción de simplemente darle un punto y la orientación de un eje, o seleccionando simplemente un plano. Le ponemos el nombre al SCP y va a mantenerse con el proyecto cuando lo publiquemos, ¿vale? Creo que a nivel general esto es lo que quería mostraros, más que nada por el tiempo. Y bueno, una vez que tenemos nuestro proyecto optimizado a nivel geométrico, o sea que tiene las coordenadas que queremos, las uniones entre los escaneos son correctas. Siempre tenemos aquí, que no lo hemos visto antes, pero siempre vamos a tener aquí, cuando nos situamos sobre el conjunto,
¿vale? O seleccionamos un enlace. No sé por qué no me están saliendo aquí la información. Creo que es un tema... Ah, no, es por el... Vale. Aquí, ¿vale? Como me sitúo, por ejemplo, en el conjunto, bueno, tengo seleccionado un enlace. Ese enlace 6 que tengo seleccionado, siempre puedo consultar las características de cada enlace, seleccionándolo y viendo aquí en esta zona, viendo la información eh, de ese enlace. ¿Vale? Pero aquí, no sé, creo que el tema, la gráfica, hay algo gráfico que no me está refrescando esta información. A ver, vamos a ponernos de nuevo el conjunto. Vale, aquí. Si nos situamos en el conjunto, vamos a ver para ese conjunto cada uno de los enlaces y las precisiones con que se ha hecho ese enlace, con que está unido ese enlace. Aquí tenemos los errores globales de cada uno, podemos organizarlo e ir decidiendo qué enlaces son buenos para el proyecto y cuáles no. Los podríamos desechar o intentar hacer una unión que sea más favorable, o sea, que tenga un error menor. ¿Vale? Bueno, ya hemos eliminado de nuestro proyecto toda la información que no necesitábamos. En el caso de que utilicemos puntos de control, hemos georreferenciado ese proyecto, o si creamos coordenadas locales, lo hemos hecho. Y el último paso es aceptar ese resultado que tenemos, que hemos conseguido para ese proyecto. ¿Vale? Y aquí hay algo gráfico que me está... No sé si es el propio tema de la transmisión en GoToWebinar, pero no me está dejando ver las opciones que tengo en esta paleta de aquí. Voy a cerrar el software y abrirlo un momento. Vale, aquí lo tengo. Habíamos visto la finalización del proyecto, ¿vale? Una vez que he aceptado esos resultados, obtengo este informe que estamos viendo aquí, ¿vale? Que tiene un resumen de la precisión del proyecto. Al final va a generar como salida un PDF. Yo tengo los errores del conjunto y luego una matriz donde voy a tener en colores, es fácil verlo, si tengo alguna unión que no es correcta o no está dentro de la tolerancia del proyecto. Luego una tabla con toda esa información desarrollada para cada uno de los enlaces, qué estacionamientos une y con qué error, con qué nivel de solape, toda esa información desarrollada. Y voy a tener también todas las fotos que se han hecho en campo para documentar ese proyecto. Aquí, por ejemplo, tenemos una, que es una de las grietas que tenía la muralla exterior. ¿Vale? Y una vez que he revisado el informe, pues aquí el informe se puede personalizar poniendo el logo de nuestra empresa, el nombre de la persona que lo... a ver, esto, vamos a aceptarlo de nuevo, es que no sé si es un tema de la gráfica, pero no estoy viendo... Bueno, aquí tenemos el informe. Vale, ahora. Podemos aquí poner el nombre de la persona que certifica el informe, la ubicación donde quiero publicarlo, logo, etcétera. Y luego, lo más importante casi,
es en qué formato quiero publicar esa nube de puntos, ¿vale? En este caso lo vamos a publicar en LGS, que es lo que va a abrir María, pero tenemos diferentes opciones en función del software que tengamos. E57, RCP, si tenemos licencias para publicarlo en la nube de Leica, pues también, ¿vale? Le damos una ubicación a ese LGS, ¿vale? Bueno, vamos a darle una ubicación de verdad para que nos active el resto. ¿Vale? Aquí tengo diferentes opciones para, a la hora de exportar, la resolución de las panorámicas, le puedo dar más o menos resolución en función de lo que quiero. Incluso aquí tengo opciones que me permiten diezmar los escaneos. Si tengo muchos puntos, una nube muy pesada, pues podría incluso o seleccionar los escaneos que quiero publicar o diezmar esos escaneos con diferentes fórmulas de reducción que tengo aquí. Por ejemplo, esta. ¿Cuántos puntos quiero a qué distancia quiero esos puntos? Cada medio centímetro, cada 3 milímetros, cada 1 centímetro, depende del objetivo, ¿no? del proyecto, del tipo de proyecto, ¿vale? Y finalmente le doy publicar. Para ahorrarnos el tiempo, pues aquí tenía una versión publicada, ¿vale? Estamos ya finalizando esta parte, o sea, la publicación si vemos el flujograma en el 2.4, que es la publicación, y vamos a abrir un archivo LGS que ya he publicado. Si veis aquí el tamaño son unos 8 gigas. Aquí se escaneó con bastante resolución. A lo mejor en el interior se podía haber hecho con menos resolución porque realmente las distancias eran muy cortas, pero bueno. Este sería el resultado en formato LGS, que como veis es un formato con un rendimiento gráfico bastante bueno, en el que podemos ver tanto la nube de puntos como las fotos. ¿Vale? Una vez publicado, lo podemos compartir para, para verlo con esta aplicación que se llama TrueView, que es gratuita. ¿Vale? Y es un formato sobre el que directamente también se pueden hacer mediciones. ¿Vale? O sea, vamos a tanto en la foto como en la nube de puntos. Siempre, repito, con la salvedad de que estamos midiendo en 3D. ¿Vale? Vemos la altura de la torre. Y podemos, igualmente que estamos viendo en Register, pues podemos navegar por la nube, podemos crear cajas de sección. ¿Vale? Incluso podemos insertar, vamos a verlo rápidamente, podemos insertar incluso archivos 3D. Lo que va a hacer ahora María es, podemos decir, hacer el diseño sobre lo que hemos capturado, pero también podríamos visualizar un diseño. En este caso vamos a poner aquí este caballero. A cuidar la puerta. A que no nos roben el castillo. Bueno. Vale, supongamos que eso nos vale. Puede ser un OBJ, puede ser un IFC, por ejemplo. Podemos el software acepta esos dos tipos de archivos. Y dejamos ahí al caballero negro cuidando el castillo. Y yo por mi parte he terminado. A nivel de intercambio de información,
al igual que aconsejamos guardar los datos brutos de la medición, una vez que publicamos, pues el LGS es otro entregable, otro dato que podemos almacenar. Bueno, pues llegamos ya al tramo final del flujograma, donde, bueno, una vez importados los datos a Revit, procederemos al modelado de las condiciones existentes de una de las torres, como ya he comentado antes, de la Fortaleza del Sol, y nos apoyaremos en dicho modelo para analizar la secuencia histórico-constructiva a través de la herramienta de fases de Revit. Aunque nosotros partimos de un modelo ya desarrollado, ya que nos llevaría mucho más tiempo explicar el modelado de Revit a partir de la nube de puntos importada, os proponemos emplear CloudWorks for Revit y, sin entrar en detalle, ya que no sería materia de este seminario, y ofreceros una visión general del plugin para entender cómo trabajar sobre la nube de puntos que te va a permitir llevar a cabo el modelado. Desde la ficha CloudWorks, como veis, existen una serie de herramientas agrupadas. Por ejemplo, en representación, que te permite seleccionar un nivel de densidad de puntos, regenerar la nube de puntos, incluso ocultar o mostrar la nube, asignarle un color. Desde el grupo ajustadores puedes modelar la envolvente vertical, carpinterías, instalaciones, estructura, etc. Y desde las herramientas del grupo corte, pues puedes apoyarte en diferentes herramientas para proceder a los cortes, incluso en ejes. Puedes gestionar los cortes e incluso establecer niveles para poder apoyarte en ellos y así llevar a cabo el modelado. Y ahora ya pasamos a la fase final, al hito final, que es el análisis de la secuencia histórico-constructiva a través, como he dicho antes, de la herramienta fases. Desde la ficha gestionar grupo proceso por fases, abrimos el cuadro de diálogo fases y desde la pestaña fases del proyecto, a través de esta tabla y a través de estas líneas ordenadas temporalmente pasado-futuro, podemos insertar tantas fases como queráis. Puedes insertarlas antes o después y, para eliminarlas, combinarlas con la anterior o con la siguiente. Nosotros vamos a editar y vamos a aprovechar esta fase existente para asignársela, como ahora veréis, a nuestro modelo. Estos siglos, esta fase coincide con los siglos 9 y 15, que coincide con la fecha de construcción de la fortaleza. Y os avanzo un poco a través de esta pestaña filtro de fase, que todos los elementos de nuestro proyecto estarán incluidos en uno de estos grupos. Será de un estado nuevo si se ha creado en una fase nueva de nueva construcción y no ha sido derribada. Pertenecerá al estado existente si ha sido creada en una fase existente y no ha sido derribada. Pertenecerá a un estado derribado si ha sido creado en un estado existente y ha sido derribado en una fase de nueva construcción. Y pertenecerá a un estado temporal si ha sido creada y derribada en la misma fase. Aceptamos y si seleccionamos la torre, desde propiedades, veréis, si os fijáis, que por defecto los elementos nuevos se han creado en la fase de nueva construcción y no son derribados. Ahora seleccionaremos nuestra fase, la existente, y se la asignaremos a nuestro modelo. Y sin nada seleccionado, de nuevo desde propiedades, aparecen otros dos parámetros de ejemplar, perdón, donde os cuento que la fase a la que pertenezca la vista condiciona que los elementos creados en esta vista pertenezcan a esa fase y que no puedan visualizarse elementos creados en fases posteriores. Estos dos parámetros están asociados a cada una de las vistas.
Ahora os cuento un poco más sobre el filtro de fases. Desde la ficha Gestionar, Grupo, Proceso por fases, abrimos de nuevo el cuadro de diálogo Fases y desde Filtro de fases podrás además asignarle un filtro de fase a la vista que te muestre con un determinado grafismo únicamente los elementos del estado nuevo, únicamente los elementos de estado derivado, únicamente los elementos del estado temporal o una combinación entre ellos. Puedes crear filtros nuevos o incluso suprimirlos o indicarle si los elementos de los estados nuevo, existente, derivado o temporal son, vamos a crear uno nuevo y lo vemos desde aquí, son mostrados, o sea, no son mostrados, son mostrados por categoría, es decir, con la configuración de la vista, la que hayas asignado desde los cuadros de diálogo, estilo de objeto o modificación de visibilidad de gráficos, o si igualmente deben visualizarse, pero con un grafismo modificado, que lo configurarás desde esta pestaña Modificaciones de gráficos. Ahora, desde esta pestaña, como ves, de nuevo, para los elementos de los estados de fase existente, derivado, nuevo y temporal, podrás definir el grafismo para la opción modificado de las líneas en proyección o de corte, de los sombreados en proyección o de corte, asignarle un tramado o incluso un material. Ahora seleccionamos la fase que le hemos asignado y si le asignamos un filtro de fase, por ejemplo, mostrar fase anterior y aplicamos, veréis que desaparece el modelo, ya que nuestra fase pertenece al asistente. Así, con los distintos modelos de las intervenciones que se han llevado a cabo a lo largo de este tiempo, podríamos distinguir mediante distintos grafismos las distintas fases constructivas de la fortaleza. Como veis, este proceso llevado a cualquier construcción resulta de gran utilidad, ya que concentra y ordena temporalmente la información de las etapas constructivas a lo largo de la vida de la construcción.